Buenas tardes, profesor. Michael Rivera, de la carrera de Administración de la materia de Legislación Tributaria. En este video vamos a tratar el tema de los principios formales de justicia tributaria. Estos buscan regular los procesos establecidos en la ley para que se cumplan a completa cabalidad. Básicamente es que se aplique el debido proceso en la aplicación de leyes. Entonces, vamos a definir algunos de los principios. Por ejemplo, está el principio de legalidad. El principio de legalidad indica que solo mediante la ley se puede establecer, cambiar, modificar o derogar impuestos. Esto se hace principalmente a través del poder legislativo, que es el único que puede establecer o modificar una ley conforme a los principios de justicia tributaria. Otro que podemos definir es la reserva de ley. La reserva de ley, solo el Poder Legislativo establece un tributo mediante la representación popular de los integrantes de este poder. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el Poder Legislativo puede regular la materia tributaria, quedándole solo al Poder Ejecutivo la potestad reglamentaria para el desarrollo de la legislación tributaria. En otras palabras, que la ley tributaria se aplique como corresponde. Otro principio que podemos mencionar es el de irretroactividad. Este indica que, que los tributos pueden surtir efecto solamente hacia el futuro, hacia más adelante, no en el pasado o en situaciones de hecho pasadas, por derechos adquiridos anteriormente o bien por situaciones jurídicas que han pasado anteriormente. Es importante recalcar dos diferencias entre el principio de legalidad y el de reserva. El de reserva de ley. ¿Esto por qué? Porque tienden a ser muy similares y pueden confundirse. El principio de legalidad en su forma de ejercicio y observancia se halla sometida a un control de legitimidad por jueces independientes. El principio de reserva de ley, por el contrario, tiene como fundamento que los tributos sean establecidos por representantes de quienes van a contribuir. Un ejemplo, por ejemplo, los tributos que se recogen a nivel municipal. A nivel municipal se representa a una localidad o bien un pueblo. Esto lo conocemos como un gobierno local. Otra diferencia es que, bueno, el principio de reserva se encuentra su fundamento en la necesidad de garantizar el derecho de propiedad. Esta prohibición cae sobre el Poder Ejecutivo y de cómo este poder no puede regular la materia impositiva. Y según la prohibición sería la Asamblea Legislativa de no delegar sus atribuciones. Básicamente, es importante aclarar por qué se dice que los principios tributarios constitucionales son formales. Bueno, esto básicamente se debe a que la tributación va a ser un reflejo de la voluntad popular expresada a través de los órganos del órgano representativo por excelencia, es decir, el Parlamento. También se puede decir que en este plano provee las reglas esenciales de formalidad para el establecimiento de los tributos, en el plano formal de las reglas del juego y por ende las garantías. Por otro lado, los aspectos formales, estos, bueno, relacionados a lo que es el procedimiento de la formación de normas tributarias, se plasma en el principio de reserva legal, que establece que los tributos tienen que ser creados únicamente por ley. Esto
principalmente por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? En los principios materiales, y bueno, entre los principios materiales, sabemos que la diferencia principalmente es que cada uno de ellos tiene un importante desarrollo doctrinal y jurisprudencial, pero se sintetizan en que todos los ciudadanos debemos contribuir al sostenimiento de cargas públicas de manera progresiva y conforme a nuestros ingresos. La progresividad no es lo mismo que proporcionalidad, que trata de un concepto que implica una mayor tributación frente a mayores ingresos. Un ejemplo es el impuesto al salario, que empieza en 10% y llega hasta el 15% en caso de que el trabajador tenga un salario más alto. Con respecto a la situación producida por el COVID-19, hay una cierta relación con los principios formales que estamos viendo en este tema. Vamos a ver, como todos sabemos, el gobierno actualmente y la Asamblea Legislativa han tomado ciertas determinaciones que desde el momento, vamos a ver, desde el primer caso que se dio en Costa Rica, ha habido una gran diferencia más bien en lo que es la actividad económica. Esta cesó en muchos sectores. Uno de los sectores más afectados fueron las exportaciones, como lo fue pues la exportación de llantas, de productos de vidrio, incluso con la exportación de piña. A nivel de Costa Rica esto genera mucho ingreso, mucho tributo en este caso. Sin embargo, la disminución, pues, la disminución, pues, generó, eh, obviamente que el país tuviera unas cifras muy altas en cuanto a lo que es lo que conocemos como déficit fiscal. Em, Sin embargo, hay que hacer una comparación con el 2019, desde el momento que se implementó el llamado plan fiscal, el último, ¿verdad? Que se, este, se generó con la Asamblea Legislativa y el gobierno. eh, el Ministerio de Hacienda reportó una recaudación este, de un 9.9% en el primer trimestre del 2020 en comparación con lo que fue el 2019. Entonces, esto básicamente determina que los ingresos tributarios del 2020 muestran una variación interanual de un 7.1% con respecto pues, al anterior, lo que significó básicamente una carga tributaria de un 13.5% del Producto Interno Bruto. Esto, pues, eh, mucho más alto que lo que se generó en el 2019. Incluso, según datos del Banco Central, en el primer semestre las medidas de confinamiento y restricción a la movilidad significaron la caída interanual en la actividad económica para el resto del 2020. Sin embargo, en cuanto a esto, el gobierno y la Asamblea Legislativa pusieron algunas implementaciones o bien aplicaron ciertas formas, como por ejemplo que no aplicaron aumentos salariales en el sector público, esto hasta que la deuda pública baje un 60% del Producto Interno Bruto. Incluso la implementación del IVA en los servicios digitales transfronterizos, como también la devolución del IVA en la canasta básica a 2 deciles de ingresos más bajos, el traslado de cargas para fiscales de bancos al Ministerio de Hacienda para recuperar eso, como por ejemplo lo que es CONAPE, Infocop, la Comisión Nacional de Emergencias, FINADE y por ejemplo lo que es el CINE. La relación que existe entre los principios y
Las municipalidades, principalmente, esto lo vemos en la Constitución Política en los artículos 121 y 170, donde, por ejemplo, dice que las municipales son autónomas, son gobiernos locales, por decirlo así, que se encargan de la recolección de tributos, eh, tributos municipales, como que exactamente lo que son, por ejemplo, el uso del suelo, el hecho de que usted vaya a construir una propiedad debe pagar un impuesto para, por mencionar algunos. En el artículo 170 dice que se le va a asignar a todas las municipalidades del país una suma que no será inferior a un 10% de los ingresos ordinarios calculados para el año económico correspondiente. En sí, la ley determina las competencias que se trasladarán del Poder Ejecutivo, donde aquí vamos a mencionar principalmente el principio de reserva de ley. ¿Qué quiere decir eso? Que las corporaciones municipales o bien los gobiernos locales en este caso eh, tienen a su cargo la recolección de estos impuestos. Obviamente por eso eh, eh, existe esta gran relación porque se le atribuye por parte del Poder Ejecutivo y obviamente por parte de la Asamblea Legislativa este poder para que ellos puedan hacer la recolección de estos tributos. Esta asignación presupuestaria se establece en este artículo será progresiva a razón de 1,5% por año hasta completar el 10% total. De lo que es el principio de legalidad se suspende o bien se, se genera lo que llamamos el bloque de legalidad. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, el bloque de legalidad se encarga de limitar la administración en su actuación frente al administrado o bien a los ciudadanos. En sí es un principio con rango normativo que provoca la prevalencia de la fuente legal sobre fuentes secundarias como el reglamento. De esta forma, el bloque de legalidad determina el margen de actuación de, en este caso, de tributación, o más bien de los tributos que son recolectados frente a los ciudadanos, ¿verdad?